Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a mirar la palabra del Señor allí. Oyendo a la hermana dar el testimonio, me acuerdo que si nos pusiéramos a decir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no terminaríamos la noche entera, porque Él ha hecho muchas cosas para conmigo. Estaba contándole al hermano Pedro, me parece que fue que cuando se ahogó mi hijo, que el Señor me lo resucitó. Entonces, y tantas cosas lindas que el Señor nos da y que tal vez nosotros somos esas personas que olvidadizas. Nos olvidamos tanto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso a veces tenemos una actitud negativa. Vamos a leer este libro de los Romanos, Deberes Cristianos. Leamos hasta el verso 7. Vamos a hacerlo en la forma alternada y así todos vamos a participar de la palabra del Señor. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Leamos el 7, el 8 todos. Si servicio en servir, el que enseña la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que parte liberalidad, y el que decide con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren orar a mi favor? Vamos a orar y vamos a presentar esta enseñanza en la presencia del Señor para que Él sea poniendo en mis labios su palabra y que yo me deje usar como ese instrumento que pues no somos nadie, pero Dios que nos escogió, Él es el que va a hacer la obra y Él es el que va a predicar en esta tarde. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, bendito Dios amado, por esta oportunidad tan valiosa que tú nos has dado, Dios mío, de reunirnos en este lugar, Dios mío, de cantar y de alabar y de bendecir tu bendito y santo nombre, Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, porque tú eres grande y misericordioso, bondadoso, Señor. Cuán grande es Él. Pueden sentarse, hermanos, y estar cómodos. Sean todos bienvenidos a este culto dirigido por las damas Dorcas. Siéntanse bien en este lugar, y todos los que están en los medios, siéntanse alegres, porque yo no sé, a veces yo estoy en la casa y me pongo a escuchar mensajes y siento la presencia del Señor, porque no necesitamos estar en un montón para poder sentir la presencia de Dios. Necesitamos esa entrega. Eso es lo que necesitamos, esa entrega.
Entonces aquí tenemos en esta noche, vamos a hablar acerca de quiénes somos nosotros. ¿Cuál es el concepto de que tengo de mí misma? ¿Cuál es mi personalidad? A veces nosotros, pues estaba oyendo el testimonio de la hermana y uno se goza cuando los hermanos y a cada uno de nosotros nos pasan cosas. A ver, ¿a quién no le pasa nada aquí? A ninguno. A ver, ¿a quién le pasan cosas los que están aquí? Muy poquitos, gracias por los que no les pasan cosas, porque a mí sí me han pasado muchas, contando entre algunitas. Cuando nosotros nos mandaron de Turbo a un lugar que se llama el Volcán de las Platas, de allá, cuando regresamos de allá, nos mandaron y nosotros caminamos esa noche como hasta las 11 de la noche. Llevamos la hija mayor iba cumpliendo 1 añito por ese camino tan atroz. Eso eran unos pantaneros, esas bestias se resbalaban horrible. Y anduvimos hasta esa hora de la noche. Por allá llegamos a la casa del hermano Jesús Reyes, que el hermano lo conoce. Y amanecimos, pero de allá para acá nos tocó todavía con 2 niños. Y bueno, caminamos en esas bestias y llegamos hasta un lugar, esos niños llorando por el camino. Y cuando llegamos a un lugar, una señora nos miró, nosotros sin saber dónde íbamos a amanecer. Y ya eran las 9 de la noche. Y entonces esa señora dijo, caminen, vengan para la casa, ve allí hay donde amanecer, venga yo les hago coladita caliente a los niños. Y en esa casa nos recibieron como si fuéramos reyes, y yo iba empantanada casi hasta la cintura, porque las bestias eran más bien bajitas, y pues uno iba ahí encima de esos animales, qué sufrimiento, con un muchachito colgado aquí, otro en la cabeza de la montura. Y cuando íbamos por ese camino, venía un invierno y estaba oscuro. No teníamos con qué tapar lo que traíamos, el coroteo era poquito y no, eso venía así. Y bueno, plantamos un poquito las bestias y oramos. Y llovió en ese lugar de allá y el invierno se rodeó y pasó por el frente de nosotros. Y cuando nosotros pasamos por ahí ya todo estaba seco. Entonces el Señor está con nosotros, gloria al Señor Jesús. Qué bonito es cuando nosotros podemos confiar en ese que vive y permanece, el que está arriba de todas las cosas. Cuando uno va en esos aviones, uno dice, más arriba de aquí hay una morada donde Dios nos va a traer. Ese es el cielo de las aves y de los aviones, pero más arriba está nuestra habitación. Porque Él no miente y Él dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Gloria al Señor Jesús. Qué bonito es nosotros esperar en Dios. ¿Cuál es mi concepto y mi personalidad que yo pienso de mí misma? Entonces aquí hay un ruego del apóstol. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, no por mi grandeza, ni por lo que yo piense de mí, sino por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. A ver, quiero que todos repitamos, ¿qué es qué? Vuestro culto racional. A ver, que se escuche más.
que es vuestro culto racional. Presentarnos delante de Dios y mirar la grandeza de Él y mirar lo que ha hecho por nosotros, que hay mucha forma de pensar. La gente, uno le habla de Dios y a mí hay veces que me pregunto y yo digo, ¿por qué le huyen a uno? Porque ellos huyen, porque si nosotros lo que les vamos a llevar son unas buenas nuevas y no quieren escuchar y lo ignoran a uno. Entonces vemos nosotros que la Biblia dice que el avisado ve el mal. ¿Y qué es lo que hace? Se esconde. Pero el que no está avisado pasa y recibe el daño. Entonces nosotros sabemos quién es Dios y por eso compartimos con los demás. Por eso no nos hacemos grandes, sino por las misericordias de Dios. Él nos mostró y nos enseñó este camino. Es un camino que dice la Biblia que es nuevo y vivo. Ese camino que Él nos mostró. Yo digo cada día, yo te agradezco, Señor, por haberme enseñado este camino tan maravilloso, que en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de que a lo que a usted le está pasando, uno tiene eso que dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen no prosperarán. Jehová está conmigo. Gloria al Señor Jesús. No conmigo solamente, sino con todos ustedes, los que están escuchando en los medios y los que no están escuchando también, están allá en sus trabajos. Y dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No somos perfectos. Tenemos cantidad de errores. Cometemos cada día. Yo no sé si usted no comete errores, pero yo sí los cometo. Cuando estábamos oyendo la palabra del Señor, cuando comenzamos la apertura, lo que yo no quiero, eso hago. Eso le pasaba a Pablo. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque esa naturaleza carnal, este tabernáculo de carne que está en nosotros, nos hace cometer errores. Yo no quiero ofender a un hermano, ni por nada yo lo quiero ofender, pero de pronto lo ofendí, no dándome cuenta. Yo ofendí a ese hermano y yo no quería ofenderlo. Lo que no quiero, eso hago. Yo no sé, ustedes lo que no quieren, eso no hacen, o eso lo hacen. Porque, hermano, tener ese alto concepto de sí mismo, decir es que yo soy grande, es que como decía el apóstol, os ruego por la misericordia de Dios, presentarnos delante de Dios en ofrenda y sacrificio vivo. Si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, Él cada día nos ayuda a caminar por este camino nuevo y vivo. Gloria al Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos vieron al Señor aquí repartiendo dones? No lo hemos visto, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos arrodillamos,
Cuando nosotros nos humillamos delante de Él le da el don que usted desarrolle su don, que usted, si usted tiene un don, por ejemplo, del evangelismo, qué bueno que los evangelistas, que ellos evangelizan. Yo me tocó mucho evangelizar, no soy buena para evangelizar, no es ese mi don, porque me daba lidia tocar puertas, pero las toqué muchas veces. Me daba temor porque de una vez que salían insultaban a uno en ese tiempo. Ahora no es tanto, pero en ese tiempo insultaban a uno y le decían cosas horribles. Entonces a uno le daba temor tocar esa puerta, pero eso es un don. Entonces yo me hablaba con mis hermanas y siempre nos íbamos, a veces hasta 12 hermanas, 15 nos íbamos a evangelizar. Recuerdo en Yarumal, que eran un puñito, como con nosotros recibimos esa congregación, eran como de 30 y ahora hay 4 congregaciones. Y entonces una de esas me dijo un día, hermana Marina, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo no me acuerdo de usted. ¿No se acuerda que usted tocó la puerta y yo le insulté? Yo le insulté, pero eso que usted me dijo me quedó trabajando. Eso me quedó trabajando y yo le insulté y después dije, ¿por qué yo insulté a la señora? Yo de todas maneras le entregué el tratado, me lo rompió y me lo tiró en la cara. Pero se arrepintió, eso no fue nada. Eso no fue nada. Como yo digo, un alma vale mucho, no hay con qué comprarla. Solamente el Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre, aleluya. Qué bonito es Dios. Y tener ese alto concepto de mí misma me hace daño. Me hace daño. Porque yo debo de tener un concepto maravilloso de cada uno de aquellas personas que dedican su vida al Señor Jesucristo. Yo debo de mirar que el Señor los utiliza, los usa, y uno dice, qué bonito, mis hermanos. Mi nieta se fue a los Estados Unidos, llegó a la casa de unos hermanos, y ella maravillada decía, estoy tan contenta porque es que los hermanos me han tratado muy bien. Y yo dije, esos hermanos que nosotros tenemos en todo el mundo, donde vamos allá tenemos esos hermanos, esa familia de Dios, gloria al Señor Jesús. Qué bonito es cuando nosotros podemos, dice aquí que porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos son los miembros, todo esto, a ver, porque la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, gloria al Señor. En vano no es que seamos, por ejemplo, en San Andrés nos pusimos a preguntar dónde era la iglesia y nos contestaron, no, es que aquí hay un poco. Y es una isla que no es tan grandísima. Y dice, es que aquí hay un poco de iglesias pentecostales. Y yo, gracias a Dios, que la gente puede decir, aquí está una iglesia que es la luz del mundo, gloria al Señor. La luz del mundo no es aquella congregación que salió y se pone en un mantico, ¿cierto, hermano Jaime? Que se pone en un mantico y ellos dicen que son la luz del mundo. La luz del mundo somos usted y yo. Cuando caminamos como el Señor nos manda, cuando dejamos ese ego, esa altura de nosotros mismos, de pensar que somos bonitos, solamente eso lo piensan los borrachos, ¿verdad? Sin ofender a alguno aquí, porque yo creo que aquí no hayan borrachos. Los borrachos, ellos dicen que son ricos, pueden estar muy pobres. Y el último peso que tienen en el bolsillo se lo tomaron.
y ellos se creen ricos, bonitos, y que no les vayan a decir nada, que no les vayan a discutir nada, porque ¿quién trata con un borracho? ¿Quién lo hace entrar en razón? Hermanos, y lastimosamente así encuentra uno mucha gente, y lamentable en la iglesia, que uno les está diciendo, es por aquí, y ellos dicen, no, es que yo me la sé toda, es que no me miente ese fulano de tal. Por ahí una hermana que la puse la perfecta, porque ella dice que con ella no, que esos pentecostales que se recasan, que con ella no, que no le digan de esos directivos, que tampoco, que ella es ella y ella sabe para dónde va. Y yo le dije, ¿por qué no reaccionás? ¿Por qué no pensás? Porque no estás caminando tal vez por un camino que no es agradable a Dios porque te has salido de la congregación. Me dijo, no, yo estoy bien como estoy, más bien que usted. Y yo, gracias a Dios que estás mejor que yo. Entonces, hermanos, hay personas así, que no entran en razón. Vamos a mirar una escritura allá en el Evangelio según San Lucas. A ver, San Lucas capítulo 18. Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Vamos a mirar una querella que hay entre dos que fueron al templo a orar. Entonces, miramos nosotros cómo es Dios. Él nos dice de una forma, Él nos dejó una escritura de la otra para que nosotros pudiéramos entrar en razón y para que nosotros pudiéramos comprender el camino al andar. Yo no sé usted cuando se levanta si no le dice al Señor, en este día te doy gracias, toma tú el control de mi vida. Yo siempre le digo al Señor, yo soy una mujer que me descontrolo, pero tú vas a tomar el control de mi vida. ¿Cuántas veces esos hogares, esas familias viven en descontrol y alegando? ¿Para qué alegan, hermanos? ¿Para qué las familias alegan? Un matrimonio comienza a contrariarse. ¿Quién ganó? Ninguno ganó. Se ganaron un problema y una impaciencia entre ellos mismos. ¿Por qué no hacen la forma de esconderse en el uno del otro mientras le pasa la ira al otro? Entonces no habrá discusión. Pero ¿qué se saca con discutir? No se saca nada. Entonces vamos a mirar aquí a estos dos hombres. Dice parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Lucas, sí, ahí está, 18:9. Y a uno que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros y dejando también les digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué bonito era ese hombre, ¿verdad? Justo, no tenía defectos. Justo y no tenían defectos. Con ningún defecto era este hombre. Y miramos lo que sigue diciendo. Ni aun como este publicano. Y dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Muy justo, ¿verdad? Muy justo. Y hermanos, nosotros tenemos que reaccionar. Y a veces como pellizcarnos y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Solamente que el Señor
tuvo misericordia y me sacó de allá, de ese mundo malo. Cuando yo enseñé mucho niños, escuela dominical, adolescentes, cuando estuvimos en el Chocó, en la capital, me tocó, yo creo que el hermano Pedro conoce todo eso por allá. A mí me tocaba ir por todas partes y había un pueblo que se llama Raspadura, ¿cierto? Hay un pueblo que se llama Raspadura y ahí hay es que un santo. Y ese santo dice que hace milagros, pero le tienen que llevar oro, ¿verdad, hermano Pedro? Le tienen que llevar oro. Entonces, según la enfermedad, le tienen que llevar oro. Y eso dicen que es un cuadro. Había un hermano sargento y el hermano Anuar, y el hermano Pedro lo conoció, y él le decía a los soldados, decía pues, que él no se deja sacar. Y él le decía, déjeme ver que yo sí lo saco, yo sí lo saco. No que se pone grande, póngale cuidado que conmigo se pone chiquito. Hermano, vaya a ver que un familiar de mi esposo se quemó y quedó con los pies pegados hacia atrás. Y entonces era un hombre impío y creo que no se ha convertido siquiera, o si está vivo pues. Y se fue al santo de Raspadura y le llevó yo no sé cuánto oro, en tu caso le llevó oro y se alivió y quedó caminando bien. Entonces miremos, hermanos, que hay tanto engaño en este mundo y nosotros a veces nos dejamos engañar y hacemos igual al fariseo, menospreciamos a los demás. Y tal vez esa persona que tiene tanta necesidad, y si nosotros estamos tal vez bien, no podemos darle a esa persona. Cuando nosotros estábamos en las congregaciones, yo siempre me iba con mi esposo, me iba sola o con una hermana, pero yo siempre iba a las casas de las hermanas, pero a mirar qué les hacía falta a ellas. Hermana, que mire que mi esposo no tiene trabajo. Uno veía una cantidad de cosas y uno se iba para la casa lleno de tantas cosas en la cabeza y uno decía, hay que ayudar, y eso hicimos, ayudar, porque es que uno no puede cerrar la mano a aquel que tiene necesidad, gloria al Señor. Si yo cierro la mano a aquel que padece necesidad, si yo lo menosprecio, hay un dicho que dice, hoy por mí y mañana, hoy por ti y mañana por mí. Yo enseñaba a los adolescentes y siempre les enseñaba y les llevaba un pan grande. Eso eran como 40 niños y entonces yo les llevaba un pan grande y yo les decía, entre todos ustedes repartan. Cojan pedacitos y cada uno se va a comer el pedacito. Hermanos, hay que enseñarle a la niñez que deben de ser amables con el chiquito, con el niño, con el joven, con el anciano. Enseñarle ese respeto que a nosotros nos enseñaban. Ahora no hay ese respeto. Esos profesores, esos niños en ese tiempo, a los profesores veneraban. Cuando nosotros nos conocimos en el Evangelio, ¿cierto, hermano Jaime? Respetábamos esos pastores. Nosotros los veíamos así grandes. Y lo que ellos nos dijeran sin alegarles nada. Al hermano Israel Reyes, que también el hermano lo conoció. ¿Cómo comenzó el hermano Israel Reyes? Y fue un pastor de muchos años lavando los baños. Le dijo al hermano Arturo Estrada, le dijo, hermano, yo quiero servir, hermano. Vea, yo quiero servir. Le dijo, bueno, vas a servir, lavar los baños. Él le tocaba lavar los baños y arreglar el salón. Y después fue un pastor. Hermano, es que nosotros no debemos dejarnos inflar por el enemigo. No debemos. Si yo me pongo un vestido bonito, ¿quién me lo dio? ¿Yo quién soy para conseguir algo? El Señor Jesús.
Si yo estoy mejor hoy, ¿quién me dio esa mejoría? El Señor Jesús. Por mi casa pasan tocando la puerta y hacen fila, porque mi esposo sale y le da al uno, y viene el otro y toca y también le da. Todas las veces no se puede hacer eso, porque todas las veces no hay. Pero si nosotros podemos ser esas personas tan humildes, esas personas que nos compadezcamos de los demás, así como el Señor Jesús se compadeció de nosotros. ¿Quién compra un muerto? Porque la Biblia dice eso. Dice, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, muertos. El único que compró los muertos fue el Señor Jesucristo. Y por eso ahora debemos de adorarle, no estar ahí como por estar, como por ocupar una silla o porque me vean. Hermanas y hermanos, vengamos a este lugar y hagámosle el culto a Dios. Miramos nosotros aquí la porción donde lo ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo. Sigamos aquí mirando y yendo. Miramos el verso 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, a mí que soy un pecador. Él no quería hacer como el publicano, porque el publicano se creyó tan grande. Y él decía, pues doy diezmo. En cambio, él lo menospreciaba porque era un publicano, recobrador de impuestos. Tenía que irse por allá, tal vez a recibir humillaciones de la gente, insultos, y recobrar esos impuestos para él poder sobrevivir con su familia. Pero este hombre lo menospreciaba y dice, no soy como los otros hombres, ladrones, pecadores, adúlteros, de todo les dijo. Imagine qué clase de oración. En cambio, este hombre que es recobrador de impuestos decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios de esta forma, ¿cómo es que Dios no nos va a dar lo que pedimos? Porque Él dice que Él escucha a un corazón contrito y humillado. Dice que Él al altivo lo mira de lejos. Entonces, hermanos, nosotros cada día debemos presentarnos delante de Dios, porque Él cada día nos colma de beneficios y de bendiciones. Vamos a mirar aquí en el libro de Jeremías, a ver qué es lo que dice Jeremías aquí en el capítulo 17. El verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y en cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar el fruto. Pero está junto de las aguas. Somos comparados con los árboles, porque nosotros debemos de dar fruto. Nosotros debemos de caminar con el Señor y ser esa lámpara encendida que alumbre a aquellos que andan en oscuridad. Allá mis vecinos a veces me daba Lidia, y un día subí, yo le dije, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes con 2 viejos que vivimos aquí? Que ustedes no saben cómo tirar cosas por el patio, esta pólvora, ellos quemaban ahí. Y yo le vea, nosotros somos los vecinos, debemos cuidarnos, porque si a usted le pasa alguna cosa, yo soy su vecina y yo voy a cuidar de usted. Yo voy a mirar qué le pasa a usted.
La Biblia dice que es mejor un vecino cercano que un hermano lejano. Entonces, hermanos, vemos nosotros aquí, será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae, porque está allí con las raíces metidas en el agua, y entonces puede dar el fruto que es necesario dar. Entonces vemos nosotros cómo el Señor cada día nos enseña el camino al andar, cómo cada día Él nos muestra qué es lo que nosotros debemos de hacer. Miramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, el verso 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en mi ego, en mi grandeza. Es fijarnos y tomarnos de la mano de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Yo siempre le digo al Señor: yo quita de mí, Señor, lo que a ti no te gusta, lo que a ti no te gusta. Y siempre los que son amigos de uno a veces le dicen cosas. Yo tenía unos hermanos de un almacén muy grande que me decían: es que esta Marina con esa cara de brava que tenés. Y yo: pero mi corazón no es así. Y sí, pero ¿por qué tenés esa cara? Y yo: porque esa fue la cara que el Señor me dio, y por algo me la daría. Porque en esta vida hay tantas cosas que yo le contaba a unos hermanos que a mí en el Chocó me tocaba hacer el papel de líder y me tocaba subirme en una volqueta. Una vez me subí en un carro tanque que pasaba por esa trocha, que el hermano conoce, la X, y entonces pasaba por ahí y eran las 11 de la noche y yo me subí a ese carro. Cuando yo estaba en el carro dije: Dios mío, ¿por qué me subí yo a este carro? Son dos hombres solos y este camino es bien largo por la selva. Pero el Señor me dio gracia. Señor me dio gracia ante las personas. No recibí un irrespeto. Me tocaba subirme en las volquetas para transportarme a otro lugar, que me tocaba dar enseñanzas en un lugar y en el otro. El Señor Jesús estuvo conmigo. Entonces yo por eso digo: por algo el Señor me dio esta cara. Entonces, hermanos, cada día nosotros debemos saber caminar. Miramos lo que dice aquí la palabra del Señor. En el capítulo 2 del libro del Proverbio dice, el verso 10 dice: cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Gloria al Señor Jesús. Qué bonito cuando nosotros podemos aferrarnos de las promesas de Dios. Qué bonito es cuando nosotros podemos estimar a nuestros hermanos y tenerlos como mayores que nosotros. Mirarlos a ellos como más altos. Yo aquí me veo toda pequeñita. Y yo, hay gente que predica muy bonito. Aquí hay gente después de muy alta posición. Yo me creo pequeñita. Una ocasión le dije yo al pastor que había aquí, que él siempre me decía: Marinita, ve tal y tal cosa. Es que Marinita, yo me arrimé un día y le dije: no digas más eso, que yo no sé nada. Tú dices que yo sé mucho y yo no sé nada. Yo cada día estoy por aprender. Y yo aprendo de ustedes que son jóvenes. Entonces, hermanos, tenemos que dejar esa grandeza para que el Señor nos pueda recibir. Porque si nosotros tenemos esa altura, menospreciamos a aquel por el vestido, por los zapatos que se pone, menospreciamos por la casita donde viven. Para unos simpatizantes que yo les dije que iba a ir y me dijo: no, hermana, no vaya porque la casita de nosotros no es bonita. Y yo: es que yo no voy a ir a ver casa, yo voy a ir a visitarlos a ustedes. A uno está enseñado a ir donde sea, donde sea. Uno no es nadie. Si alguna cosa tiene uno, es porque el Señor en su misericordia no la dio. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tenemos una alabanza para Jesús?
¿Cuántos alabamos al Señor Jesús en esta noche? Entonces, hermanos, cada día yo les digo en el nombre del Señor, cada día debemos nosotros saber cómo actuamos, cómo andamos, no atacando a los demás, no diciéndoles cosas que no son buenas y agradables, sino que nosotros mejor agachar la cabeza y quedarnos en silencio. Mejor hacer silencio en cuanto a estas cosas, para que el Señor tal vez en ese día Él nos diga: buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya, gloria al Señor Jesús, porque Él cada día está con nosotros para ayudarnos. Él cada día nos colma de beneficios y de bendiciones, y por eso nosotros debemos de estar agradecidos. Las personas agradecidas agradecen hasta un vasito de agua que se les dé, pero el que no es agradecido dice: esto no fue nada para mí. Entonces, hermanos, vamos en esta hora a orar. Todos de pie vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor, y a presentar nuestras familias, a presentar nuestros hijos, a enseñar nuestros hijos a que ellos sean esas personas grandes que aprendan a caminar en la humildad que el Señor nos ha dado y nos ha enseñado. Gloria al Señor Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Dios amado, porque tú eres bueno y tu misericordia son grandes. Grande es tu fidelidad, Dios mío, para con nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar por tu camino. Tómanos por la mano y condúcenos por el sendero que debemos de andar.